los enfermos. Con las cadenas se puede invocar, por ejemplo, a Rafael, que es un gran sanador universal, el mismo que sanara al patriarca Job, el mismo que curara a Tobías, el gran sanador mundial o universal, gran médico. Con las cadenas se puede invocar también a médicos como Harpócrates, a Galeno, a Felipe Teofrasto Bombasto de Oeneim, Aureola Paracelso, etc. Con las cadenas se pueden invocar a potencias de la luz, para que nos asistan en un momento dado, conjurar a las potencias de las tinieblas para que nos dejen en paz, etc. Las cadenas mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La cadena forma circuitos de fuerza magnética extraordinarios. Con las cadenas se pueden hacer grandes obras de alta magia. El movimiento gnóstico cristiano universal marcha victorioso en todos los frentes de batalla. Hoy está establecido en todo el hemisferio occidental, tiene unos 5 millones de personas. Y en estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de poco, se habrá establecido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia. Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hemos hecho nuestra labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el continente asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad el Evangelio de la nueva era del Aquarius. Habrá un gran cataclismo con la llegada de Hercólubus. Ese es un mundo gigante, 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra, pertenece al sistema solar Tilar. Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro sistema solar de Ors y claro, este mundo, aquel Hercólubus, tiene una órbita enorme, inmensa. Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe. Cuando se acercó a la Tierra en épocas del continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron muchos volcanes. Y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años. Cuando se acercó a la Atlántida, la hundió entre el océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico, se hundió Atlántida con todos sus millones de habitantes. Ahora viene otra vez Hercólubus, y puedo asegurarles que va a producir una revolución total de los ejes de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, alará con su fuerza de atracción el fuego líquido del interior del mundo y brotarán por donde quiera volcanes en erupciones acompañados de terribles terremotos. Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac, eso es algo que para nosotros, los mexicanos, tiene un gran valor. Los hijos del quinto sol perecerán por terribles terremotos. Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos 7,000 y pico de muertos, sepultados. Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda otro gran terremoto, que destruirá el Distrito Federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México. Los mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto. Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercólubus, por donde quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que existe actualmente. Será ese el día del gran incendio universal, predicado por Pedro en su epístola a los romanos, cuando dijo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Posteriormente, lo último que hará Hercólubus, en su acercamiento supremo, será producir la revolución de los ejes de la tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se desplazarán los mares, y las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada, nada de esta perversa civilización de víboras, todo será destruido. Es claro, que habrá un pequeño grupo que será salvado de las aguas, como siempre lo ha habido. Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo, y los misioneros gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el ejército de salvación mundial, ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora. Antes del cataclismo final, los hermanos del Tíbet, entre los cuales estoy yo, mi insignificante persona, trabajaremos, dijéramos, en equipo, para sacar de entre esta horrible civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado, pues, la dignidad que corresponde. A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá nada. Y en eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himalayas y yo.
Y esos que serán llevados a esa isla se convertirán en el núcleo de la futura humanidad que surgirá más tarde. Por aquellos días, digo, después del gran cataclismo, la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua, y los pocos que formarán aquel núcleo vivirán, pues, entre la niebla, podrán ser considerados como hijos de la niebla, como los nivelungos de los tiempos antiguos. Cuando resplandezca un doble arco iris en las nubes, ya habrán tierras nuevas emergidas del fondo del océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una humanidad nueva, una humanidad inocente y pura, una humanidad perfecta. Entonces vendrá la edad de oro, anunciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Nosotros estamos trabajando para crear el ejército de salvación mundial, es nuestra labor y será labor de todos los misioneros, abriremos lumiciales por todas partes, con el propósito de ir creando ese ejército de salvación mundial. Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. Hercólubus está a la vista de todos los observatorios del mundo. En la sede patriarcal de México tenemos un mapa cósmico sobre el gran acontecimiento que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los astrónomos. Eso es un mapa oficial que se conoce en todos los observatorios del planeta Tierra. Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura, les está prohibido de llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están prohibidos por la ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Así que lo que yo estoy hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, por llevar la enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a acabar con esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva, y nosotros necesitamos cooperar con el Sol. Esta raza ya dio sus frutos, lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final, el reloj del destino está parado. El viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano está junto al reloj, y de un momento a otro y la catástrofe. Y esa es la cruda realidad de los hechos, mis estimables hermanos, y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Bueno, hermanos, paz inverencial. Y entonces ustedes conocerán la doctrina secreta del Salvador del mundo. Todo eso está en la Pistis Sophia, pero hay que explicar la Pistis Sophia, no bastaría, solamente, que entregáramos una vulgata, no, todo eso implica develarla. De manera que ahí van viendo ustedes que uno a través de la cábala, a través de la alquimia y cábala. Estudiante. Maestro. Claro está que sí. Si uno se la conoce, necesitamos conocer la significación profunda de cada frase, de cada palabra del Salvador, entonces conoces el significado de la Pistis Sophia. Nosotros vamos a entregar la Pistis Sophia, pero develada y explicada. Y así, pues, el conocimiento será asequible a todos. Será para el año entrante, para finales del año que viene. El trabajo es dispendioso, el trabajo de traducir. Yo tengo el trabajo de explicación de cada parte, y ahí está la doctrina. Estudiante. Ahí está condensada en la Pistis Sophia, ahí están todos los poderes del Salvador, solamente la pueden entender los rabinos iniciados o los gnósticos que han recibido el Donum Dei, el don de Dios para comprender la gran obra, el Magnus Opus. Estudiante. Maestro. En todo caso, mis queridos amigos, no nos queda más remedio que fabricar oro, no nos queda más remedio. Sobre todo, el objeto de estos estudios es ese, fabricar oro, porque si no, no ha hecho nada, y el que no sabe hacer oro no sabe hacer nada, y del oro es el que tiene el poder. Claro, que hay que saber entender. ¿Qué dices? Estudiante. Quería preguntarle, maestro, ¿cómo podría usted explicarnos aquello que usted dice, que en el mundo de las causas, viven almas que no tienen cuerpo causal? Maestro. Sí, son almas que todavía no han hecho la gran obra, y viven en el mundo causal. Como no han hecho la gran obra, pues, no tienen los cuerpos, están desprovistas de fuego, por eso es que en el amanecer de la aurora de cualquier Mahamambantara, surgen los autogeneradores, los autogenerados y los generados.
Los autogeneradores son los que son ya capaces de generarse a sí mismos, que crearon sus cuerpos, autogenerados los que ya se generaron. También surgen los no generados, aquellos que no han creado los cuerpos, es decir, los que tienen cuerpos y los que no los tienen, surgen del gran invisible en la aurora de la creación. Crear los cuerpos es indispensable, los que no los han creado, pues, pueden crearlos, para crearlos hay que hacer la gran obra. En el mundo causal encontramos a millones de almas que todavía no han creado los cuerpos, que no han hecho la obra, se conocen a simple vista y el hombre causal las conoce, y esas almas son muy obedientes, obedecen al hombre causal, pero todavía no han hecho la gran obra, aguardan hacerla en un futuro. Estudiante. ¿Qué nos diera en la disertación anterior? ¿Cómo se explica la costumbre esa de los haitianos, de que ellos lloran cuando el niño nace y gozan y hacen fiesta cuando muere? ¿Qué de trascendental podría haber? Maestro. Pues, es una forma de comprensión, porque, realmente, que la muerte no es para estar llorando. El proceso del morir es un proceso tan natural como el del nacer. Para ellos es más duro nacer que morir. La esencia viene a este mundo a sufrir, al morir se va uno de este campo de amarguras, por eso hacen fiesta cuando uno se va. Pero eso es así, es una forma de comprensión de ellos. Estudiante. Maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las predicciones de Nostradamus? ¿Hasta qué punto podrían ser aceptadas? Maestro. Nostradamus no se ha equivocado jamás. Pero hay que tener en cuenta ciertas fechas que da con respecto al futuro, él usa cálculos y estudios que hay que entender. Porque él habla del año 3000, del 4000, del 5000, pero no se refiere a la era actual sino a la era del espíritu. Para ellos el otro mundo está como en el 5000 y tantos, ellos tienen su forma de contar. Bueno, sin embargo, muchas profecías de Nostradamus, maravilloso, y se han cumplido matemáticamente. Vale la pena estudiarlo pero es difícil interpretarlo. Se necesita tener el donum Dei para poderlo interpretar. Toda su obra, de las centurias está escrita en versos y esos versos conducen a muchos al error. Como son versos en francés antiguo y alegórico y simbólico, la gente tienen interpretaciones. Estudiante. Una persona decía una vez que era, del maestro, ¿es cierto o no? Maestro. No, absolutamente no. Yo no tuve ese tipo de reencarnaciones. Nostradamus es un individuo aparte y diferente, un gran astrólogo, un gran vidente. Muchas de sus profecías se han cumplido ya, con exactitud, y tiene pensando a todo el mundo, sus profecías, porque se han cumplido y siguen cumpliéndose, y es el único astrólogo del cual nadie se ha podido reír. Las gentes están acostumbradas a reírse de los astrólogos, de los profetas, de los videntes, etcétera, etcétera, pero no se han podido reír de Nostradamus porque les ha costado muy caro, o sea, que todas sus profecías se han cumplido y no han fallado ninguna. Estudiante. ¿Qué profetizó Nostradamus, maestro? Maestro. Bueno, él profetizó hasta su misma muerte, entre el banquillo y el escritorio, y ahí lo encontraron muerto. Después lo sepultaron en una catedral, la catedral me parece que, una catedral en Francia no recuerdo ahorita el nombre de esa catedral, no fue la de Notre Dame, en París. Pero sí, lo curioso fue que algún tiempo después, cierto grupo gente fueron a destapar el sepulcro de Nostradamus y encontraron su cuerpo allí, y una maldición ahí que decía, el que profane mi sepulcro, morirá, y vosotros moriréis. Leyeron eso y, aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que habían hecho, pero ese mismo día perecieron todos en un accidente, no se salvó uno. De manera que ese hombre fue todo un profeta y sigue siendo un profeta. Todo el mundo se ha reído de los astrólogos, de los videntes, de los profetas, pero del señor Nostradamus no han podido reírse, la risa les ha costado carísima. Estudiante. Maestro. Bueno, si eso fue así, se cumplió ya, porque a Guatemala le vino un terremoto terrible y eso se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido ya, profecía cumplida, ya fue un hecho. Estudiante. Maestro, ¿entonces Nostradamus llegó a ser un maestro resurrecto? Maestro. Bueno, que yo sepa que Nostradamus llegó a resurrecto, no.